Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una especie de... Arqueología legal. Me gusta ese término. Vamos a excavar en los cimientos de nuestro sistema de justicia, allá en la antigua Roma, para entender cómo pensaban sobre el crimen, el castigo y hasta las deudas. Y es un viaje fascinante porque vamos a ver cómo se pasa del caos absoluto, de la venganza personal, a un sistema legal que, es básicamente el ADN del nuestro. Perfecto, pues vamos a ello. Arranquemos por lo más básico. Para un romano, ¿qué era un delito? La definición es clave. Todo acto contrario a derecho sancionado con una pena. Y esa última parte, sancionado con una pena, lo cambia todo. O sea que no bastaba con reparar el daño. Si me robabas una oveja, no era suficiente con que me la devolvieras. Exacto. Una cosa era la reparación, devolver la oveja, y otra muy distinta era el castigo por haber violado la ley. Y la historia de ese castigo es la historia de la civilización misma. ¿A qué te refieres? Pues que al principio era la venganza privada, pura y dura, sin límites. Luego, un primer paso fue la ley del talión, el famoso ojo por ojo. Que ya al menos ponía un límite, ¿no? No podías hacer más daño del que te habían hecho. Justo. Y el paso final, el más civilizado, fue lo que llamaron la composición legal. Que es básicamente ponerle un precio a la ofensa. Eso es. En lugar de sacarle un ojo a alguien, la ley fija una suma de dinero. Se reemplaza la violencia por una indemnización. Es un cambio de mentalidad brutal. Claro, y me imagino que eso complicó las cosas a nivel legal, porque no es lo mismo ir a juicio para que te devuelvan algo que para que castiguen a alguien. Totalmente. Y por eso nacieron distintos tipos de acciones, de demandas. Estaban las rei persecutorias, que solo buscaban recuperar la cosa. Ok, solo recuperar lo mío. Luego estaban las acciones penales, que solo buscaban el castigo, la multa. Y por supuesto las acciones mixtas, que perseguían las dos cosas a la vez. Y aquí hay una figura que de verdad me voló la cabeza. La acción noxal. A ver si lo explico bien. A ver. Si el delito lo cometía alguien que dependía de otra persona, digamos, un hijo de familia o un esclavo, la víctima no demandaba al que le rompió la ventana. No. Demandaba a su jefe, por así decirlo, al pater familias o al dueño. Exacto. Demandabas al que tenía la potestas, el poder. Y aquí viene el giro increíble. El pater familias, que era pues el cabeza de familia, Sí. tenía una elección. Podía pagar la indemnización por el daño o podía entregar a la persona que cometió el delito a la víctima. Espera. ¿Me estás diciendo que un padre podía entregar a su propio hijo para saldar una deuda? ¿Como si fuera un objeto? Suena brutal, y lo era. Pero nos dice mucho sobre su mentalidad. La familia para ellos era una unidad económica, el patrimonio, y el paterfamilias era el gerente. Y el hijo era parte de ese patrimonio. Era parte de ese patrimonio. Así que entregar al culpable, a la noxa, como le decían, era una forma de limitar la pérdida económica. Es una lógica de negocios, no sentimental. ¡Qué fuerte! Bueno, hablemos de los delitos en sí. ¿Cuáles eran los grandes éxitos del derecho penal romano? Empecemos por el más obvio, el hurto. El furtum como lo llamaban, y eran increíblemente detallistas. Para que hubiera furtum necesitabas tres cosas. Un apoderamiento fraudulento. O sea, contra la voluntad del dueño. Claro, la intención de sacar un beneficio y que la cosa fuera mueble. Pero lo fascinante es cómo lo desglosaban todo. Por ejemplo. Pues distinguían el furtum manifestum, que era cuando te pillaban con las manos en la masa. Infraganti. Eso es. Y el furtum nec manifestum, si te descubrían después. Pero iban más allá. Crearon el furtum udlatum, para el que escondía lo robado en casa de un inocente para incriminarlo. Increíble. Ya estaban pensando en cómo tender trampas legales a otros. Exacto. Y lo más moderno para mí es que ampliaron el concepto. Crearon el furtum usus, el hurto de uso. A ver, ¿cómo es eso? Imagina que dejas algo en depósito, tu caballo, por ejemplo. Y el depositario, en vez de cuidarlo, lo usa para sus cosas sin tu permiso. No te lo ha robado, pero ha cometido hurto de uso. Ah, claro. Y aún más retorcido. El furtum possessionis, el hurto de posesión. Tú me debes dinero y me dejas una joya en prenda. Ok. La joya sigue siendo tuya, pero yo tengo la posesión legal. Si tú vienes y te la llevas sin pagarme, estás cometiendo hurto de tu propia joya. Es que es alucinante.
Ya estaban manejando conceptos como la intención, la propiedad, la posesión. Es la base de todo nuestro derecho. Sin duda. Y si a ese hurto le sumabas violencia, tenías el siguiente delito: la rapiña. Nuestro robo con violencia. Sí, el robo a mano armada. Y como era un hurto agravado, la pena era mucho mayor, el cuádruple del valor de lo robado. Ok, eso cubre los daños a las cosas. Pero ¿qué pasaba con los daños a las personas? Los golpes, los insultos, el honor. Ahí entra la injuria, y su evolución es un espejo de cómo cambió la sociedad. En la ley de las 12 tablas, todo era superfísico y tarifado. Tarifado. Sí, con precios fijos. Si a alguien le rompías un brazo, membrum ruptum, aplicaba el talión, que te rompieran un brazo a ti, ojo por ojo. Pero para una fractura, un os fractum, había una multa: 300 ases para un hombre libre, 150 para un esclavo. Y por golpes leves, 25 ases. Un sistema muy rígido. Y que con la inflación se quedaría en nada, me imagino. Claro. Con el tiempo, esas multas eran ridículas, así que los pretores, que eran los jueces, lo cambiaron. Abandonaron las penas fijas y empezaron a calcular la compensación caso por caso. Mucho más justo. Muchísimo. Ya no era el precio de un hueso, era una valoración del daño moral, de la ofensa al honor. Y nos queda el último de los 4 grandes: el daño a la propiedad, el damnum iniuria datum. Y aquí la protagonista absoluta es una ley, la ley Aquilia. Fue tan revolucionaria que borró casi todo lo anterior y creó por primera vez un marco general para la responsabilidad por dañar cosas ajenas. ¿Y cómo se calculaba el pago? Porque ahí suele estar el problema. Fíjate que la ley Aquilia fue muy astuta. Si matabas a un esclavo o a un animal de rebaño de otra persona, no pagabas lo que valía ese día. ¿Ah, no? Pagabas el valor más alto que esa cosa, porque legalmente eso eran, hubiera tenido en el último año. Qué buena idea. Y para otros daños, como herir a un animal o quemar algo, pagabas el valor máximo de los últimos 30 días. Claro, así te aseguras de compensar no solo el valor actual, sino la pérdida de oportunidad, si era un caballo de carreras que iba a ganar un premio. Exactamente. Cubría todo el perjuicio y además tenía un componente de castigo. Bueno, además de estos delitos con un culpable claro, los romanos tenían otra categoría: los cuasidelitos. Me suena a casi un delito. ¿Qué eran? Eran la respuesta a la pregunta: ¿y ahora a quién le paso la factura si no sé quién fue? Me encanta. A ver, dame ejemplos. El más clásico es el effusum vel dijectum. Si vas por la calle y te cae una maceta de un edificio, ¿cómo demuestras de qué ventana salió? Es imposible. Imposible. La solución romana: podías demandar a cualquier habitante del edificio por el doble del daño. A cualquiera. Y que se arreglaran entre ellos después. Esa es la clave. La prioridad era que la víctima fuera compensada, rápido y fácil. Otro caso genial era el de las cosas colgadas o suspendidas, el positum vel suspensum. Eso suena a peligro inminente. Justo. Cualquier ciudadano podía denunciar al habitante de una casa si de ella colgaba algo peligroso, incluso antes de que se cayera y lastimara a alguien. Era una acción preventiva. Esto es básicamente el origen de la responsabilidad por riesgo. Si tienes algo que puede causar daño, eres responsable. Totalmente. Y de ahí la responsabilidad de navieros, posaderos. Eran responsables de los robos que sus empleados cometieran contra los viajeros. No importaba que el dueño fuera inocente. Su negocio conllevaba un riesgo. Ok, hemos visto cómo nacen las obligaciones por delitos. Demos la vuelta a la moneda. ¿Cómo se extinguen? Lo más obvio es el pago, ¿no? Cumples y se acaba. Correcto, el pago es el modo natural. Pero hay otros más, elegantes, digamos, como la novación. Novación. Es, básicamente, matar una obligación vieja y crear una nueva que la reemplace. Pero para eso tenía que haber intención de hacerlo, y la nueva obligación debía tener algo diferente. Un nuevo deudor, otro plazo. Ah, es como cuando refinancias una hipoteca. Cancelas la vieja y creas una nueva con otras condiciones. Es una analogía perfecta. Otra forma muy lógica es la confusión. ¿Confusión? Ocurre cuando, por azares del destino, se reúnen en la misma persona las calidades de deudor y acreedor. Un ejemplo, por favor. Le debes dinero a tu tío. Tu tío fallece y te nombra su único heredero. De repente,
Eres tu propio acreedor. La deuda se extingue porque no te puedes deber dinero a ti mismo. Claro, tiene todo el sentido. Luego está la compensación, que es pura eficiencia. Si tú me debes 100 y yo te debo 80. Pues en vez de hacer 2 pagos, te pago 20 y listo. Exacto. Las deudas se extinguen hasta el monto de la menor. Y por último, una que nos suena mucho, la prescripción liberatoria. Que las deudas no son para siempre. Eso es, si el acreedor no reclama su derecho en el tiempo que marca la ley, lo pierde. Se busca dar seguridad jurídica. De acuerdo, hemos cubierto muchísimo. Creo que es hora de nuestro resumen infaltable de 1 minuto para que no se nos olvide nada. Vamos allá. Punto 1. El delito romano no solo obligaba a reparar el daño, sino a sufrir una pena. Y esa pena evolucionó de la venganza a la compensación económica. Los delitos clave: furtum, hurto con todas sus variantes; rapiña, robo violento; injuria, daño a la persona físico y moral; y daño a la propiedad, regulado por la importantísima ley Aquilia. Los cuasidelitos, la solución romana para cuando hay un daño, pero no un culpable claro. La prioridad absoluta: compensar a la víctima. La extinción de las obligaciones. No solo se terminan con el pago, también por novación, reemplazo, confusión, cuando eres deudor y acreedor a la vez, y compensación, anular deudas mutuas. Ahí está. Entonces, la gran conclusión es que el derecho romano, lejos del simple ojo por ojo que a veces imaginamos, era un sistema legal increíblemente sofisticado. Sorprendentemente moderno. Y nos deja con una pregunta para pensar, creo yo. A ver, Figuras como los cuasidelitos nos muestran que los romanos ya trabajaban con una idea de responsabilidad sin culpa. Lo importante era reparar a la víctima, no necesariamente encontrar un culpable individual. Y eso me hace pensar, en nuestro mundo, con daños tan difusos como la contaminación o un producto defectuoso, ¿qué priorizamos más? ¿La búsqueda, a veces imposible, de un culpable específico o garantizar que la víctima sea reparada sí o sí? Los romanos parece que lo tenían bastante claro.